es una joya, pues eso viene bien. Y además gente que conozca y que sepa del tema, que son los que te lo solucionan y te lo manejan, porque nosotros no podemos estar en todo. Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días. Ya. Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Hoy vamos a hablar un tema del que estamos oyendo todos los días, pero que posiblemente desconocemos casi todo. Además, yo no sé por qué últimamente se habla menos en los medios de comunicación de un tema que realmente nos afecta a todos de una u otra forma. Les estoy hablando del mundo de la droga. Y para eso, qué mejor que hablar con José Manuel Caamaño. José Manuel, muy buenos días. Buenos días, Ezequiel, encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal estás? Pues bien, gracias, bien. Bueno, José Manuel Caamaño es comisario antidroga de la Policía Nacional y ha dedicado 35 años de su vida a luchar contra esta tremenda lacra. El otro día nos sorprendimos porque vimos que se realizó la recuperación, la incautación de un alijo en Lebrija de 4.500 kilos de droga. Y además que a la policía los narcotraficantes les recibieron a tiros. Pues sí, y lo comentábamos y es algo que, bueno, hay que analizarlo y ver las situaciones y a veces entender la trayectoria que lleva hasta llegar a este momento de los tiros. Yo te lo comentaba, recuerdo en los años 80, cuando había un problema entre los propios traficantes y una cantidad de droga no llegaba a la costa o se perdía o pensaban que se lo habían robado, como mucho se llamaban por teléfono, se insultaban, se echaban la bronca y la solución era meter un cargamento el doble para recuperar lo perdido. Y era la bronca. Poco a poco eso ha ido evolucionando. Entran en juego facilidades de armas, se consiguen armas, entran ya mafias con otras mentalidades y ya empieza lo que solo era una bronca de palabra, empieza por una paliza, empieza por un secuestro y llega pues a lo que tenemos hoy en día. Y yo ahora mismo estoy por la zona de la Costa del Sol y en la Costa del Sol se prodiga bastante el tema de los asesinatos, ajustes de cuentas y asesinatos. Y nos ha llegado, pues en esa espiral, en ese camino, ha llegado desde la simple bronca de palabra a las armas de fuego, a los tiros y a las muertes. Es que eso te iba a decir, de alguna forma, parafraseando a mi madre, es que estas cosas antes no pasaban. Hace poco, precisamente en la Costa del Sol, vimos un tiroteo en una terraza. Y eso antes no pasaba. Sí, sí. No, no, efectivamente. Es que, hay que entender que la sociedad va cambiando y que cambian muchas circunstancias alrededor y que afecta. Y yo pues, recuerdo que siempre lo hemos comentado entre los compañeros. Yo ya estoy jubilado, hace ya varios años que me jubilé, Uh-huh. pero siempre lo comentábamos en el tema de que veíamos que sobre todo a raíz de todas estas guerras que ha habido en los países de la Europa del Este, Bosnia, Yugoslavia, antigua Yugoslavia, todos estos sitios, bueno, pues cuando eso se ha ido más o menos pacificando, o incluso durante la época mismo de luchas intensas, Sí. pues parte de los que allí luchaban se alejaban o cuando habían terminado las guerras tenían que buscarse la vida y mientras algunos se integraban en la sociedad y volvían pues a su vida normal, más o menos vamos a decir de trabajo, de campo, de ciudad, pues otros tenían las armas en su poder y esto lo que hacían venían de grupos más o menos de delincuentes y se asociaban en auténticas mafias y se dedicaban pues, a la extorsión, al asesinato, al tráfico de drogas, a todo lo que se quisiera. Yo recuerdo, Ezequiel, y muy cortito, No, tranquilo. estando yo en Marruecos, la época que yo estuve en Marruecos, que había un grupo de narcos que mandaban el hachís a través de Argelia y Túnez hacia los países del este de Europa a cambio, y el pago no lo querían en dinero, lo querían en armas para el tema sobre todo cuando empezaba en Argelia, el tema del FIS, el GIA y Sí, todos sí. aquellos movimientos que luego van derivando en el tema del islamismo. Y el pago era armas que venían de esos países que estaban o habían estado en guerra. Vale. Y eso pues repercute, y esas armas y esa gente que ha estado metida en una guerra, que la vida
mm, le da lo No mismo, me importa como se poco. dice, 8,80, no le dan valor a la vida, pues deciden meterse en esos grupos mafiosos porque saben que ahí, bueno, pues tienen posibilidades de progresar y de conseguir una buena vida, lo que ellos consideran una buena vida a nivel económico, que es lo que siempre está detrás, el poder y el dinero. Oye, una cosa que a mí me sorprende tremendamente, y es que los medios de comunicación últimamente hablan poco de la droga, hablan poco de los problemas de la droga. Quizás la gente que estamos al otro lado decimos, hombre, a lo mejor es que el problema ha disminuido, pero por desgracia no es así. El problema de la droga está aumentando y mucho. Sí, es cierto. Parece que hay un silencio o un pacto de silencio o de no tocarlo mucho, y... pero la droga está en la calle, se sigue consumiendo. La gente, a pesar de todos los problemas y las crisis económicas que hay, la gente sigue acudiendo a la droga y se sigue. Vemos todos los días, los compañeros, yo veo que todos los días están cogiendo alifos de droga en las costas o en el interior, Ujú. en los contenedores que vienen por el puerto de Algeciras o de Valencia. Los movimientos de droga, hombre, indudablemente un cargamento de hachís no entra directamente en Cuenca, en Soria o en Guadalajara. Entra por las costas, generalmente las andaluzas, que están frente a Marruecos, y de ahí luego se desplaza. Pero estamos viendo cantidades, y no solo el consumo en España, en Europa, y que están volviendo viejos hábitos. La heroína está volviendo a ¿Qué consumirse. dices? Y la heroína todos sabemos lo que trajo allá por los años 70-80. Ya lo creo. Trajo muchas desgracias personales, familiares, destrozó familias, hijos contra los padres, y fue un auténtico drama. Y bueno, pues parece que eso puede estar volviendo. Se ve un repunte en todas esas, el consumo de todas esas sustancias. De alguna forma, Y en cambio, el otro día me comentaba sí, dime, dime. un compañero tuyo, me comentaba que, por ejemplo, en Galicia, Galicia ha aumentado muchísimo el tema de las drogas. Y tú me comentabas ayer, dice, en todo España está aumentando muchísimo el mundo de las drogas. Sí, sí, sí. No, no se han quedado, porque mucha gente podía pensar que podían haber quedado con los brazos cruzados, que cuando vino la pandemia, como no se podía salir, porque el traficante seguía moviéndose, seguía bajando a Marruecos o yendo a Colombia o cualquier país a buscar, a negociar y a traerse los cargamentos. Y lo han seguido trabajando. Y luego, bueno, pues el tema de que aparezcan por un sitio o en otro es un tema a veces puntual, Ezequiel. Ujú. Piensa que cuando actuamos, y vamos a hablar a pequeña escala, cuando en una ciudad, en una esquina, alguien está vendiendo droga, se avisa, la policía recibe comunicaciones, lo observa por ellos mismos, como sea, empieza a vigilar y lo coge. Y entonces pone el foco en ese punto donde se estaba vendiendo. Actúa, y mucha gente dice, ah, bueno, pues ya se acabó. No, por desgracia no se acaba. Se traslada el problema. O sea, el que vendía en la esquina A, y ya, como cuando lo han pillado, ese habrá ido a la cárcel, si lo han metido en prisión, y si no, al día siguiente está en la calle, pero ya sabe que en esa esquina no se puede poner, porque está quemado. Entonces se va a la esquina B. Él o quien lo sustituya en Claro. su lugar. Entonces muchas veces lo que se hace es que se traslada. ¿Qué pasa? Que si cogen las embarcaciones cuando van entrando en Galicia, ¿qué ha pasado? Bajaban a Portugal a descargar, bajaban a Marruecos a descargar. Allí almacenaban cargamentos de cocaína y luego se los traían para acá. Entonces, la policía hace presión, las fuerzas de seguridad hacen presión en determinados puntos. Y por desgracia, vale, erradicamos ese punto, pero el traficante, el malo, se traslada a otro sitio porque tiene que seguir con su negocio, va a seguir con su negocio, porque al final está el tener poder, el tener dinero, es lo que va buscando, porque ese poder le va a llevar a la posibilidad de corrupción de todos los tipos. Todavía aquí no vemos una corrupción política como se está viendo en otros países, y no quiero mencionar ninguno, pero como estamos viendo sobre todo en el continente americano. Sí. Pero en cualquier momento nos encontramos y nos salta aquí una corrupción a niveles importantes, a niveles sociales y políticos. Nada más tú fíjate, por ejemplo, dices de Sudamérica, imagínate cómo el tema de Colombia ha pasado a México y cómo en lo que se ha convertido México. Sí, sí, Es algo sí. tremendo. Oye, Países que eran maravillas, eran encantadores, ah, México, Venezuela, Colombia, y se han destrozado, y todo por el puñetero ansia de poder, de dinero,
y de buscar cada vez más, y no les importa empobrecer o destrozar los países. Mira, tú fíjate, yo estaba pensando que si el otro día el alijo fue de 4.500 kilos, la verdad es que ¿cuánto pasará para haber cogido uno de 4.500 kilos? Mira, yo recuerdo cuando yo estaba en Marruecos, a mí me sorprendió que en Marruecos recibía un dinero muy importante de la Unión Europea, en lo que se llamaba el proyecto DERRO, de Desarrollo Económico y Rural del Rif Oriental. Entonces, ese dinero iba destinado a erradicar los cultivos de cannabis. Bueno, pues la Unión Europea estaba dando centenares de millones, y cuando yo me reúno con ellos en Rabat en un momento y hablamos de esto, nadie sabía ni nadie controlaba qué es lo que se hacía con ese dinero, si realmente se destinaba o no se destinaba a aquello. Y yo me llevo muy bien en Marruecos con autoridades, con todo, pero en aquel momento tuve que decir, digo, señores, vamos a visitarlo, yo les llevo y van a ver ustedes la realidad de lo que hay. Y pregúntense, ¿dónde van esos cientos de millones que se les está dando? ¿Dónde van? Porque los cultivos no se han erradicado, sigue habiendo. Y recuerdo que intentamos echar un cálculo muy difícil, porque ten en cuenta que cuando hablamos en el norte, en la zona del Rif, hablamos de alta montaña. No es lo mismo entonces calcular ahí la superficie que hacerlo en zona llana. Era muy difícil. Pero había un cálculo bestial de la cantidad de hectáreas que se cultivaban. Y además ya en plan casi industrial, o sea, ponían una parte del terreno en cultivo, otra parte la tenían descansando para no agotar la tierra, y otra parte la estaba a lo mejor recién sembrada. Entonces se garantizaban que durante todo el año tenían producción, ya no solo era en determinado mes del año. Con lo cual aumentaban la producción, el rendimiento, y lo aumentaban todo. Pero es muy difícil calcular. Se dice, cogemos el 10%. Vamos a ver, ojalá fuese el 10%. Yo no sé si es el 10 o es el 90%. No lo sé. Pero si alguien asegura que se coge el 10%, pues tiene que decir dónde está entonces el otro 90%, que sabemos que entra, porque si lo sabemos, en algún lado está. Oye, pero para mover la droga así, tiene que haber una extraordinaria organización detrás, que pueda abarcar muchos estatus. Claro, ten en cuenta, y sobre todo, fíjate, se produce un cambio cualitativo desde que entran, curiosamente, en la zona los rusos, la mafia rusa, porque empiezan a trabajarlo desde un punto de vista más, vamos a decir, estructura comercial. Hay un país productor, hay unos transportistas, hay unos almacenistas, y yo ruso, soy el que lo quiere para luego llevármelo y distribuirlo. Entendamos, sin decir marcas comerciales, un supermercado. Sí. Yo quiero tomates, voy a Murcia que siembran tomates. Compro los tomates, un camión me los trae, pues allí montan el negocio de esa manera. Y de esa forma lo que hacen es que exigen la responsabilidad en cada momento a cada campo. El ruso negocia con el marroquí, o con el colombiano, compra la droga, paga. Hay un señor que se encarga de transportarlo, sean los gallegos o sean los andaluces o quienes sean aquí en el sur, y si el dueño de la droga la ha entregado en costa y la han subido en un barco, mientras está navegando, la responsabilidad es de la gente del barco, del capitán o del que pone el barco. Si ese llega a tierra y le entrega la mercancía, está exento. Él ha cumplido, cobra su parte y listo. Pero si lo pillan, entonces tiene un problema. Y el ruso va a decir, tienes un problema en tu organización, si te han pillado es porque alguien se ha ido de la lengua, porque de alguna manera estaban detrás tuya y no has sido capaz de darte cuenta. Con lo cual, yo no voy a perder mi negocio, mi dinero, yo he pagado, me lo tienes que reembolsar, y aparte quiero la cabeza de quien haya fallado, de quien haya sido, vamos a decir, el chivato o lo que sea. Y cuando un ruso decía, ahora quizás se ha suelto un poco, pero cuando decía quiero la cabeza, era la cabeza separada del tronco. Y si no le daban la cabeza de quien pensaba que había hecho la trampa, o se había ido de la lengua, o había comentado donde no debía para que le robasen, pues le decían, no, que no me traen ninguna, la tuya. Y cortaba la cabeza. Y eso se ve un poquito en la película El Niño. Sí. Cuando, no sé si lo has visto, en la escena aquella en la que aparece uno colgado del puente de allí de acceso al puerto y decapitado. Bueno, pues eso es realidad. Eso ha sido realidad. Y muchos cadáveres hay por ahí pendientes de identificar. ¿Que el barco llegaba bien? ¿Quién lo almacenaba en tierra? Muy bien.
En ese momento que tú lo recibes y lo almacenas, es tu responsabilidad. Hasta que llegue un camión, lo recoja y se lo lleve. Entonces va separando responsabilidades y claro, se monta una organización. Hace 30 años, o sea, el marinero era el que iba a Marruecos, cogía la droga, la recibía, la pasaba a España, la desembarcaba en el puerto pesquero de Bonanza, de Tarifa o de Málaga o de donde fuese, y allí lo trapicheaba él, y él lo era todo, Ajá. porque él traía para él y para sus amigos. Es que hoy se trabaja en plan multinacional, porque hoy esa droga que sale de Marruecos, de América, de donde salga, esa droga termina en Noruega, en Suecia, en Rusia o en cualquier país de estos. Con lo cual, ha tenido que crecer como una multinacional. Madre mía. Y es lo que tenemos ahí, Ezequiel. Es impresionante, pero lo que digo que es que la organización que tiene que haber es algo extraordinario. Oye, yo sé que, claro, la mayoría de los alijos que se consiguen coger, y valga la redundancia, en ocasiones, bueno, casi siempre, es porque el sistema de inteligencia funciona. Es importante, es duro trabajar en inteligencia en este mundo. Sí, sí, en este y en todo, pero en este es muy duro No, y es por es lo que me está constante hablando, reto. el nivel de violencia que hay, o sea, ahí te cogen, te cortan el cuello y ya está. Sí, sí, y además hoy en día, a veces, de momento, por ejemplo, lo que pasó el otro día en Lebrija, eh, realmente la respuesta o recibir a tiros a los policías parece ser que no ha sido por el hecho de que eran policías que iban, sino porque más bien pensaban que era un vuelco que les querían dar. Lo que había allí en Lebrija era un almacén, allí guardaban la droga y luego la distribuían, y entonces pensaban, claro, un almacén con 4.500 kilos, entra alguien, te roba y tienes problemas muy serios, porque hay varios dueños de esos 4.500 kilos, no, posiblemente no sean solo de uno. Entonces, al parecer, los que estaban allí guardando esa droga pensaban que, aunque fuesen vestidos de uniforme, que lo que le iban a hacer es lo que se llama un vuelco, a robarles la Entre mercancía. ellos. Y lo recibieron a tiro. Ya pasó eso también en Algeciras hace un par de años. Sí. En cambio, es curioso, eso por un lado, pero hubo otra actuación, y luego retomamos la droga, también en la zona de Sevilla, en la que, bueno, una persona había desaparecido, se denuncia, se empieza a investigar, y bueno, pues se piensa que pues que puede haber detrás un ajuste de cuentas por temas de drogas, algo bastante habitual. Cuando los compañeros van a intervenir para detener a los sospechosos y demás y hacer los registros de las casas y buscar pruebas y todo lo que sea, aquí sí que los reciben a tiros. Y aquí no se puede decir que pensase que era un vuelco, porque no había droga, no había nada. Aquí sí los reciben a tiros porque sabían que el muerto lo tenían ellos ahí enterrado, tirado en un pozo, y si entraba la policía, pues iba a descubrir lo que había pasado. Y aquí sí hubo enfrentamiento, y esto sí fue directamente lo que se dice un enfrentamiento entre delincuentes y policías, Ujú. Oye, mientras que el otro fue consecuencia de que pensaban que era un robo. yo fíjate que anda que no conocerás tú traficantes pequeñitos, grandes, medianos, a todos los niveles. La situación económica que estamos atravesando todavía, sobre todo allí en el sur, en la zona de la que estamos hablando, zona bastante deprimidas, la situación económica que sufrimos ahora mismo va a acrecentar el que más gente diga, mira, yo es que de perdidos al río no tengo nada que perder, me voy a meter a trapichar con droga. Sí, sí, por desgracia es algo que se ve ahí, y además muchas veces cuando salen, sobre todo, a mí me da pena, pero sale mucho en reportajes en la zona del campo de Gibraltar. Ujú. En la línea es quizá el documental y lo más manido a lo que se ocurre, pero lo que pasa en la línea pasa en Málaga, pasa en Almería, pasa en todos los sitios. Y cuando llegas a la gente, pero bueno, ¿y usted por qué se mete aquí? Pues cuando sabe que le pueden detener, que puede, dice, sí, pero es que yo no tengo para comer, mi familia tiene que comer y me meto. Que esa es la justificación fácil. Eso es lo fácil de decir, no, yo que como no tengo, no. Perdona, es que es más fácil echarle una mano, actuar como punto es simplemente el que vigila y avisa si ve que se acerca una patrulla policial. Ajá. Y por una noche que tú estés de punto para avisar si la policía está en comisaría o la Guardia Civil está, el helicóptero ha salido o no ha salido y demás, y por estar una noche simplemente vigilando e informando al traficante de lo que hay, pues vas a cobrar a lo mejor 1.000, 2.000, 3.000 euros. Claro, es ¿En qué absolutamente trabajo te pagan tentador. eso, Ezequiel? Claro, Por un mes de trabajo con madrugones y con todo. Y aquí lo ganas en una noche o en un par de noches.
Entonces, a veces esas justificaciones del problema económico salen a la luz, lo dicen, pero no siempre es eso. Vamos a lo mismo, el dinero fácil, Oye, el tenerlo. Porque aquí se mueve mucho dinero y no hay problema. Si yo tengo que corromper a un miembro de la Fuerza del Cuerpo de Seguridad o a la Gendarmería marroquí o a la Armada venezolana o boliviana o la que sea, yo voy a pagar lo que sea, me da lo mismo, porque al final, ¿quién va a pagar esa carestía? El consumidor, el último. Voy a subir mm, un par de euros el gramo, vamos a decir, y me lo pagan ellos. Y yo, eso además, mueve mucho, mucho dinero. Es los decir, márgenes con los que hablamos se de, mueven. de cientos miles de millones. Y es lo que está ahí. Y ante eso no se puede luchar, no se puede luchar. Oye, ¿cómo se consigue que un agente, que un policía, meterse dentro del mundo de la droga para poder obtener información? Mira, hay muchas formas. Hay la figura del agente encubierto, que eso bueno, está reconocido Sí, legalmente bajo unas circunstancias, bajo unos parámetros y una normativa, un protocolo, y con conocimiento de la autoridad judicial, fiscales y demás, y se consigue por ahí, se preparan y entran por ahí. Y después hay otras formas. Yo a veces lo comento, y digo, yo he estado 7 años pues, metidos en el entorno de narcos gallegos. Yo no he estado infiltrado legalmente como tal. no, Yo es que me gané su confianza por una serie de problemas que tuvieron ellos en Marruecos. Yo estaba allí cerca de ellos, me gané su confianza y conseguí meterme entre ellos, a pecho descubierto, con mi joder, nombre y dos apellidos. Yo no tenía ni cobertura de nombres cambiado ni nada. Lo haces porque se te abre una puerta para erradicar un problema. A mí se me han muerto gente en los brazos, amigos y no amigos, por el problema de la droga. Y cuando alguien se te muere con una jeringuilla en el brazo y no puedes hacer nada mientras llegan los sanitarios y ves que se te apaga y se te mueren los brazos, yo lo siento, pero cuando luego me encuentro con alguien que está vendiendo esa mierda, y vamos a decirlo así, lo siento, ahí no tengo perdón. Si me puedo meter a luchar contra eso, lo hago y no pienso en... Luego piensas y dices, es que me juega la vida, bueno, pues vale, pero en esos momentos no lo piensas. lo pesa Y después. el trabajo, que lo preguntaste antes y no lo comentamos, te lo añado rápido, el trabajo de la policía es muy duro y muy complicado en el tema de la droga. Lo bonito es eso que sale en televisión, cuando revientan una puerta, 15 detenidos, 4.500 kilos, dos gomas y cuatro coches de alta gama. Y ese mostrar el pastel ya terminado es muy bonito, pero ese pastel hay que cocinarlo. Y hay asuntos que, bueno, en un tema de drogas, de esto de grupos de grandes organizaciones, hay asuntos que te pueden llevar 6 meses, 8 meses, un año, 2 años, y al final de los 2 años, si tienes suerte, te sale bien, y si no tienes suerte, pues te la comes igual y te has trabajado los 2 años. Yo en la época mía, o sea, he estado con temas que después de 2 años el barco detectó cuando iban a abordarlo y tiró la mercancía al mar, 6.000 kilos de cocaína. Joder. Mm, Pues nos lo comimos y tuvimos que morder las uñas y la próxima vez tendremos que tener más cuidado y tienes que hacerlo. Entonces, eso es lo que no ve la gente, lo duro de ese trabajo, porque mientras estás haciendo ese trabajo, estás sacrificando tu vida personal, tu familia, tus amigos. Mientras otros se van, yo soy aficionado a las motos, mientras otros se van de paseo por las motos y se van a hacer, tú estás tirado en un campo, en un sitio, vigilando a la reunión de los malos y estás en esas situaciones. Entonces, eso la gente no lo ve. Y eso es realmente duro, es muy complicado. Claro, No es fácil. porque yo me imagino que cuando hacéis un seguimiento, claro, sabéis cuándo empieza, pero no cuándo termina. O sea, vais siguiendo a un determinado personaje, pero claro, no sabes cuándo vas a dejar de seguir a ese personaje, porque no sabes a qué hora va a volver a casa, no sabes lo que va a hacer, no sabes con quién se va a juntar. Entonces, esa incertidumbre es tremenda. Sí, sí. Además, no solo no sabes cuándo termina, tampoco sabes dónde termina. Ajá. Porque ha habido seguimientos. Yo ayer lo hablaba precisamente con un compañero de la época, que él estaba en la Brigada Central de Estupefacientes, también jubilado, y nos reunimos a tomar un café y hablábamos y recordábamos viejos temas en los que, cuando nos conocimos allá por los años 80. Y me decía, dice, me acuerdo que con el tema de fulano de tal,
que empezamos, cogió, alquiló una caravana, primero cogió un avión, se fue hasta Barajas, allí alquiló en Madrid una caravana, cogió y la orden era detrás de él. Y terminamos cerca de París. Madre mía. Y dice, claro, y nosotros salimos detrás de él y íbamos con lo puesto. Y cuando llegas allí, pues bueno, empiezas a comprarte pues cepillo de dientes, calzoncillos, resulta que has salido de la Costa del Sol, que estabas a 25 o 28 grados, buen clima, manga corta, y llegas a París pues casi nevando. Con el frío que hace. Ostras, tienes. Entonces, tienes esa incertidumbre. Sabes cuándo sales, sabes cuándo empiezas, pero no sabes ni cuándo ni dónde terminas. Oye, ¿qué opinas? No tienes horario. ¿Qué opinas tú de la legislación que hay ahora mismo antidrogas? Bueno, la legislación en general está, vale, es la que tenemos y está bien. A mí me gustó mucho, y lo comentábamos ayer, por ejemplo, me gustó. Antiguamente el Código Penal español contemplaba el hecho del consumidor como una figura incursa en el Código Penal y lo trataba como infractor, como penal, como delincuente. En el año 85 viene el cambio del Código Penal, se saca al consumidor, que además ahí hubo una mala información por parte de la prensa en el sentido que decía legalizado el consumo de drogas. Y tuvimos que decirle, no señores, no se ha legalizado. Se ha sacado del Código Penal, pero no hay consumo legal de las drogas. Entonces, ahora mismo estaba recogido en lo que es sanción administrativa dentro de la ley de contrabando. Vale. Y cuando a alguien se le coge o con droga en la calle o demás, lo que se hace es una propuesta de sanción administrativa. Sí. No hay diligencia si no va al juzgado, ¿vale? Es lo que tenemos y hay que ir con los tiempos y entenderlo. Hay consumo y lo que tenemos ahí. Lo que no entiendo es ese intento de cambio que hubo en el sentido de que se quiso buscar un subterfugio para legalizar el consumo del cannabis. Sí. Y eso, yo te lo puedo decir desde todos mis años de experiencia, mis más de 30 años de experiencia. O sea, la gente, yo recuerdo, allá por los años 80, mediados de los 80, que decían, no, es que la heroína sí engancha y mata, pero el hachís, el cannabis, no. Yo en aquella época estaba en Tenerife y recuerdo algunos de los que teníamos allí que eran habituales del consumo del hachís, y cuando lo detenías por algún robo o alguna cosa que hubiese hecho, a las pocas horas entraba en una situación de mono, igual que si tuviese heroína. Y que pensamos que era consumidor. Fuimos al centro sanitario y nos dijeron, no señor, solo da positivo al cannabis. Heroína ni nada, ni rastro. Y engancha a la persona, la destroza. Entonces, cuando has visto todo eso, ves el daño que ha hecho a las familias, a las personas y todo, y que te llegue alguien diciendo que quiere legalizarlo, vamos a ver en qué sociedad farisea hipócrita estamos. Porque yo, en muchas charlas que he dado, yo siempre planteaba una serie de cosas con respecto al hablar de legalización de drogas. Y una de ellas, yo cuando hablaba decía, digo, vamos a ver, si en la evolución de la sociedad nos obligan o nos dicen, señores, el cinturón de seguridad en los coches va a ser obligatorio, en aras a buscar menos lesiones, menos daños y menos... El casco en la moto va a ser obligatorio. Te ponen una serie de cosas en aras al beneficio tuyo y de la sociedad, seguridad, y lo que es gastos médicos y demás. Las drogas sabemos que son malas, y no lo digo yo, lo dices tú o lo dice... No, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Son perjudiciales para el organismo, para el ser humano. Entonces, las tenemos ahí, y que me venga alguien diciendo, sobre todo estos políticos me vienen y que vengan diciendo, es que el derecho a la libertad, cada uno con su vida puede hacer lo que quiera. Y yo lo decía, digo, muy bien, pues entonces, que me quiten la obligación del cinturón de seguridad, que me quiten la obligación del casco, que me quiten la obligación del código de circulación que me dice que circule por la derecha y circularé por donde quiera. Claro. Y esto es un caos. Sabemos que es malo. ¿Qué queremos? ¿Qué estamos buscando? Una sociedad en la que no te esfuerces para estudiar, drogas las que quieras. Y esas campañas que estamos haciendo contra el alcohol, contra el autoconsumo de fármacos, contra todo ello, a cuento de que vienen, ¿dónde está la mentira? ¿Qué es lo que está fallando? O sea, por un lado, queremos erradicar, decimos que el consumo de alcohol es malo y por otro lado, queremos legalizar las drogas. Como digo, a veces ni no comprender. No entiendo esa postura y esa
esa situación. No, además, lo que te digo, que a mí me sorprendía y empezamos así la charla nuestra, es que se habla muy poco de droga y la droga está ahí machacando. Y hay otro tipo de droga, pues siempre hablamos de la heroína, del hachís, no sé qué, pero están ya hace muchos años y cada vez se va perfeccionando más las drogas de diseño. Esas drogas que te estás tomando una pastilla que no sabes ni lo que es ni lo que no es. La gente no sabe las reacciones que puede tener con esa ingesta y muchísimo menos los efectos secundarios que eso puede tener, la cantidad de gente que ha muerto ya a consecuencia de esas pastillitas. Sí, ese es un problema y las drogas, en cuanto a las sustancias, al elaborarlas, le meten más química. La química y el organismo humano muchas veces no van en sintonía, no tienen buena sintonía. Y cuanto más químicas son esas, más tienen esas sustancias, más dañinas para el organismo, para la mente y para todo. Yo recuerdo que ya hace años se comentaba que la química que llevan estas sustancias generalmente se agrega a los tejidos grasos del cuerpo y principalmente tejidos grasos los tenemos en el cerebro y en los órganos sexuales reproductores. Entonces se está viendo, bueno, todavía no se está viendo, porque para conocer realmente las consecuencias o los efectos de todo esto se necesita un periodo relativamente largo de tiempo. O sea, cuando tú empiezas a consumir una sustancia, es muy difícil o es raro que a los 2 años, 3 años, 5 años ya se vean las secuelas, podemos decir, a largo plazo, las modificaciones que puede hacer en tu organismo se ven a un plazo más largo. Y aquí llevamos un tiempo relativamente corto. Pero volviendo a lo que te decía antes, yo cuando hablaba explicaba que yo no soy partidario de la legalización de las drogas, para mí es un tema de educación. Yo decía, digo, ¿pensáis que los delincuentes, los traficantes, los grandes traficantes, se van a quedar con los brazos cruzados porque llegan ahora los gobiernos y digan, yo legalizo las drogas? Y se van a quedar con los brazos cruzados y van a decir, me han cerrado el negocio, ya no tengo nada que hacer. No, pues van a dedicarse a buscar nuevas sustancias. Ellos tienen sus químicos, tienen su gente que trabaja y demás, y van a dedicarse a buscar nuevas sustancias. Entonces vamos a tener que estar cada día legalizando sustancias. Claro, es que además el problema está ahí, que salen unas sustancias que no están prohibidas porque eran desconocidas. Oye, mira, nos dice Yolanda Trancho, de aquí le damos un besito Sí, muy fuerte a Yolanda, 200 menores mueren diariamente en Estados Unidos por drogas de diseños. Niños de 13 a 16 años. Pronto llegará a España. sí, sí. Y pronto Qué pena, llegará, qué si, pena. si no está ya por aquí. Todos los fenómenos nacen en algún sitio. América, quizá en ese aspecto de Estados Unidos, Norteamérica, es un país muy ancho y muy grande y tiene allí es una zona podemos decir, de ensayo y de distribución de muchas sustancias que luego se exportan a todo el mundo. Yo recuerdo hace ya muchos años que sobre todo la gente potente, los responsables de los clanes eh, sudamericanos, sobre todo colombianos, tenían gente preparándose para el futuro, para su organización en las mejores universidades del mundo. Qué bueno. Unos estudiaban economía, otros estudiaban farmacia o química y demás, y luego cuando terminaban lo colocaban en una empresa y si un día te necesitaban te decías, Ezequiel, tú que eres químico, vete para acá que me tienes que elaborar nuevas drogas. Y funcionaban así. Joder. Y todo eso nos lo traen después a nosotros. José Manuel, nos dejamos muchísimas cosas en el tintero, Vale. pero se nos acaba por Sí, desgracia el tiempo. Pero hablaremos prontito porque es un tema que hay que contar mucho más de lo que hemos contado hoy. Por cierto, si te gusta la moto, a ver si un día te das una vuelta por aquí y nos damos un paseíto, que hay unas rutas fabulosas para montar en moto. de acuerdo, te tomo la palabra. Invitado quedas, Muchas ¿no? Y gracias luego un y me tienes a corderito. tu disposición. José Manuel, muchísimas gracias de verdad por esos 35 años que has luchado por nuestro bienestar y por habernos atendido hoy. Seguiremos hablando dentro de poquito porque tenemos mucho más que hablar de esto de las Muchas gracias. drogas. Perfecto. Un Un abrazo abrazo muy a ti y fuerte. a todos. Hasta luego. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671 091 098. Tenemos tu solución. 671 091 098.
Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. La cantidad de cosas que se nos han quedado en el tintero, parece mentira, que es un tema tan amplio, pero es un tema que volveremos a tocar otra vez con José Manuel Camaño, que es comisario antidrogas de la Policía Nacional. Hablaremos más de ello. Ahora sí quiero contarles una cosa realmente importante que nos afecta a todos también, que es la bolsa de empleo de la Fundación Caja Rural de Segovia. Nos la va a contar Claudia, que la tiene ahí mismo. Cuando quieras, Claudia. Buenos días. Bueno, pues a ver, os cuento un poquito. Esta semana tenemos Reparaciones Segovia, busca oficial fontanero, Ideal Fruits, busca informático, se necesita personal de limpieza para el restaurante La Taurina, se necesita ayudante de cocina en Carbonero el Mayor, se necesita maquinista con experiencia y PRL, formación. Milar busca repartidor de electrodomésticos y descanso, no importa experiencia, se valora más las ganas de trabajar y emprender. Imprescindible, eso sí, el carnet de conducir. Se busca albañil con conocimientos de fontanería, Tecnoayudas Consulting SL busca consultor junior de protección de datos, Telepizza Segovia busca auxiliares de cocina para elaboración de pizzas y atención al público, Hotel San Antonio el Real busca ayudante de cocina o un cocinero, se necesita ayudante de cocina también para la granja de San Ildefonso, Empresa Industrial busca comercial con grandes cuentas, y en Hola Food buscan personal con auxiliar de calidad para su centro de Villacastín. Me dejo uno. ¿Qué? Torresón, que me dejo uno. Anda. Torresón precisa técnico de sonido a jornada completa, con conocimientos en ajustes de sistemas, radiofrecuencia, manejo de consolas digitales, etc. Y bueno, como ya sabéis, si os habéis quedado con alguna duda o queréis ver más ofertas, porque estas son las que han salido esta semana, pero efectivamente hay muchas más, podéis entrar en la página web que está en pantalla ahora mismo. La verdad es que la página web segoviaempleo.com es de auténtica referencia. Muchas gracias, Claudia. ¿Qué quería yo recordarles? Algo también muy importante es la vacunación de la gripe y la dosis de recuerdo del COVID-19. Esta convocatoria va destinada a personas de 60 años o más que estén empadronados en la zona básica de salud de Riaza. Miren, les cuento, el día 27, que es pasado mañana, hasta los nacidos en el año 1942, el 28 de octubre hasta los nacidos hasta el 1947, el 3 de noviembre hasta el 1952, el 4 de noviembre hasta el 1956, el 7 de noviembre hasta 1959 y el 11 de noviembre hasta 1962, donde, pues ya saben, en el Centro de Salud de Riaza. También hay una campaña de vacunación para las personas de menos de 60 años, pero que tienen riesgo. Y será lo mismo el día 27 de octubre, entre 1963 y 1975, el 28 de octubre, 1963 a 1980, el 3 de noviembre de 1963 a 1985, el 4 de noviembre de 1963 a 1990, el día 7 de noviembre del 1963 al 2000. Sí, bueno, la verdad es que... es un poco complicado ese claro, yo creo. Es complicado. Nosotros lo iremos recordando a medida que vayan pasando los días. Por ejemplo, ahora le vamos a decir el día 27 y 28 de octubre, que es de entre el año 1963 al 1980, para personas con menos de 60 años, pero que tienen riesgo. Si no, se pueden enterar en el Centro de Salud de Riaza, que le informarán absolutamente de todo. Y eso por hoy es todo, amigos. Mañana le vemos, ¿vale? Venga, un abrazo fuerte de Ezequiel Teñaque. Hasta luego. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.